El empresario más poderoso de Guadalajara almorzaba con su hijo en silla de ruedas en un restaurante de lujo, cuando fueron sorprendidos por un joven negro que se acercó con pasos firmes y dijo con una calma impresionante: «Dame algo de comer y curaré a tu hijo». El padre se rió y se burló de él hasta que lo imposible ocurrió justo frente a sus ojos. Si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal, darle like y comentar de dónde nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas increíbles historias. En el salón principal de uno de los restaurantes más caros de Guadalajara, donde los cubiertos eran de plata y los meseros se movían como sombras entrenadas para no existir, estaba Ricardo Mendoza, un hombre que hacía temblar a empresarios y retroceder a jueces. Con un traje oscuro impecable y una expresión de piedra, no sonreía. Ni siquiera lo necesitaba. El aire a su alrededor ya era lo suficientemente pesado como para ahuyentar cualquier intento de simpatía. Había algo en sus ojos, una mezcla de poder absoluto y un vacío irreparable. Sentado a su lado, con los pies inmóviles sobre el apoyapiés de la silla de ruedas, estaba su hijo Miguel, de 9 años, pequeño, callado, con una mirada dulce pero siempre esperando algo que nunca llegaba. Había perdido el movimiento de las piernas hacía 5 años tras un accidente automovilístico. Ni los mejores médicos del mundo habían podido revertir su condición. Ricardo revisó el reloj por tercera vez en 5 minutos. Golpeó los dedos contra la mesa con impaciencia. Tienen 3 chefs premiados y se tardan todo esto para entregar un plato. El mesero apareció apresurado, aunque sin una razón real. La comida estaba dentro del tiempo, pero el problema nunca fue el tiempo. El problema era Ricardo, un hombre que no admitía lentitud ni siquiera cuando el mundo pedía paciencia. «Ya viene, señor. Solo un minuto más». Ricardo no respondió. Solo desvió la mirada y soltó el aire por la nariz irritado. Miguel del otro lado observaba todo en silencio. Movía el popote en el jugo, distraído. No parecía molesto, tal vez acostumbrado. Todo el restaurante mantenía un respeto casi ceremonial por aquel hombre que compraba acciones como quien compra tortillas. Pero ese día algo que nadie esperaba bajaba por las escaleras de mármol desde la entrada principal. Era un joven negro. Ropa sencilla, cabello corto, ojos grandes y oscuros como una noche sin luna. Tenía el tipo de presencia que no grita, pero tampoco pide permiso. Caminaba entre las mesas como quien atraviesa un campo abierto, ignorando las miradas perplejas de los clientes. «Ese muchacho, ¿de dónde salió?», murmuró una señora apretando el bolso contra el pecho. «Seguridad», susurró otro hombre a su esposa mientras el mesero dudaba entre detenerlo o fingir que no existía. Pero él no se detuvo. Sus zapatos gastados hacían poco ruido contra el suelo elegante, pero cada paso parecía marcar territorio. Como si el restaurante, con sus vinos caros, manteles de lino y arrogancia almidonada, estuviera siendo desafiado por algo mucho más fuerte que el lujo. Cuando llegó a la mesa de Ricardo y Miguel, se detuvo, miró a ambos como si ya los conociera. Miguel alzó los ojos lentamente y por un segundo pareció contener la respiración. Había algo en ese joven, algo que no sabía nombrar, pero sentía. Ricardo, por su parte, arqueó una ceja, ya preparando la frase cortante que usaba para rechazar a los extraños con la misma frialdad con la que despedía a directores. Pero antes de que saliera cualquier palabra de su boca, el joven habló. Su voz no era alta, pero atravesaba firme, clara, llena de certeza. «Dame algo de comer y curaré a tu hijo». El silencio que se apoderó del salón tras esas palabras fue diferente a cualquier otro que se hubiera sentido antes en ese restaurante. No era el silencio respetuoso de las reuniones de negocios, ni el silencio cortés de los clientes discretos. Era un silencio casi sobrenatural, un peso en el aire, como si hasta los candelabros de cristal dudaran en brillar demasiado. El joven seguía ahí parado, con los ojos fijos en Ricardo, como si no acabara de decir algo impensable. Miguel no parpadeaba. Había demasiada esperanza en su mirada como para ignorarla. Pero Ricardo sintió la sangre hervir de adentro hacia afuera. «Esto tiene que ser una broma», murmuró recostándose en la silla con una sonrisa cínica y venenosa. «¿Tienes idea de lo que estás diciendo, muchacho? ¿Curar a mi hijo? ¿Con qué? ¿Con la palma de tu mano sucia?». El joven no respondió. No se movió, solo seguía mirando. Eso lo irritó aún más. «¿Tú crees que esto qué es? ¿Un reality show? ¿Crees saber más que los mejores médicos del planeta a los que pago desde hace 5 años para que él dé un solo paso de nuevo?». La voz de Ricardo se alzó. Ya no le importaban las miradas. Estaba demasiado molesto como para fingir compostura.
Miguel tiró del brazo de su padre en voz baja. Papá, solo escúchalo. Ricardo soltó su brazo con un movimiento brusco. No, Miguel, esto es un fraude. Es solo otra de esas personas que se aprovechan del dolor ajeno. Nos quiere engañar. ¡Mesero!, gritó golpeando la mesa con fuerza. Saca esta farsa de aquí antes de que yo mismo lo eche a la calle. El mesero dudó sin saber qué hacer. Nadie ahí sabía. Al fin y al cabo solo era un joven negro, delgado, con zapatos gastados, con voz de quien carga más certezas que edad. Ni siquiera el maître, acostumbrado a tratar con millonarios y celebridades, sabía cómo actuar ante una situación tan absurda. Pero entonces el joven volvió a hablar. No estoy mintiendo, dijo con la misma serenidad, ahora mirando directamente a Miguel. ¿Puedo darte una pequeña prueba? Antes de que Ricardo pudiera impedirlo, él dio un paso al frente. Sus pies apenas hacían sonido en el suelo y su gesto fue tan delicado como improbable. Se arrodilló frente a la silla de ruedas y puso la mano sobre las piernas del niño. No era un toque técnico como el de un médico, ni religioso como el de un sacerdote. Era simple, puro, un toque de quien cree en lo que está haciendo y en lo que puede suceder. Miguel se estremeció levemente, casi imperceptible, una inspiración más profunda, una rigidez en los dedos, pero nada espectacular. Ningún milagro visible, ninguna luz, ningún sonido, solo la extrañeza del momento y una espera que no entregó nada todavía. El joven retiró la mano con respeto, se levantó, dio un paso atrás y solo dijo: «A veces tarda unos minutos». Ricardo explotó. Ahora sin frenos, sin censura, sin ningún resto de civilidad. «Eso es todo, ese es tu gran truco», gritó poniéndose de pie con violencia. «Tocas sus piernas y esperas que lo creamos. Mi hijo sigue parapléjico, ¿entiendes? No va a caminar solo porque pusiste tus manos sobre él». Todo el restaurante quedó en shock. El tono, el contenido, la falta de respeto, todo fue brutal. El joven no respondió. Bajó la cabeza y se fue sin discutir, sin correr. Solo caminó en dirección por donde había entrado, con la misma serenidad de quien sabe que ya hizo su parte. Y aunque se iba, era como si hubiera dejado algo ahí. Ricardo volvió a sentarse resoplando, los puños apretados. Miguel no dijo nada, pero sus ojos seguían fijos en la puerta por donde el joven había salido. Había un brillo nuevo en ellos, el brillo de quien sintió algo que ni su propio cuerpo podía explicar. El mesero apenas había puesto los platos sobre la mesa y ya se arrepentía de no haber fingido un tropiezo en el camino. El ambiente del restaurante, antes dominado por susurros refinados y música ambiental, ahora estaba sofocado por un tipo diferente de silencio. Ese que solo se instala después de algo violento, innecesario e irreversible. Ricardo seguía sentado, pero su postura era de ataque. Los puños aún cerrados sobre el mantel blanco, la mandíbula apretada, los ojos fijos en la nada. No había victoria en su furia, solo la sombra de un hombre que sabía, aunque no lo admitiera, que había ido demasiado lejos. Al otro lado de la mesa, Miguel sostenía el tenedor sin poder llevarse la comida a la boca. Su pecho subía y bajaba a un ritmo distinto, como si algo se estuviera moviendo dentro de él. De repente, soltó el cubierto con suavidad y colocó las manos sobre sus piernas. Miró hacia abajo, frunció el rostro y murmuró casi sin sonido: «Papá». Ricardo no reaccionó. Seguía mirando la pared tratando de contener la tormenta que él mismo había provocado. «Papá, mis piernas están calientes», repitió el niño con un hilo de voz entre el miedo y la sorpresa. El padre se volvió lentamente, primero con escepticismo, luego con un leve susto en los ojos. «¿Cómo que están calientes?». Miguel tocó su rodilla con los dedos y tragó saliva. «Estoy sintiendo algo de verdad». Las palabras salieron rasgadas como si lucharan por existir tras años sepultadas. Ricardo se enderezó en la silla, se acercó y sostuvo el rostro de su hijo entre las manos, obligándolo a repetir: «Dímelo otra vez. Tú estás sintiendo que...». «Hormigueo, papá. Me están hormigueando las piernas. Es leve, pero estoy sintiendo algo». El mundo pareció detenerse. Ricardo retrocedió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La arrogancia, el desprecio, la certeza de que todo era un fraude, se derrumbaron con un solo susurro de su hijo. Se levantó tan rápido que la silla cayó. Los meseros se sobresaltaron, las miradas volvieron, pero esta vez no le importó. Y entonces tomó su saco, arrojó un billete de 500 pesos sobre la mesa sin contar, sin calcular,
solo huyendo, y salió corriendo por la puerta principal del restaurante, empujando a los clientes en su camino. En la banqueta caliente del mediodía, sus ojos escudriñaban los alrededores con desesperación. ¡Muchacho!, gritó sin saber su nombre. ¡Muchacho! ¿Dónde estás? Corrió hasta la esquina, miró a ambos lados. Cruzó sin fijarse en el semáforo. Estuvo a punto de ser atropellado por un taxi. Giró la cabeza en todas direcciones como un hombre perdido dentro de sí mismo. Llamó, suplicó, corrió hasta la plaza Tapatía del frente. Buscó en las sombras de cada árbol, pero no había rastro de él. Ningún joven, ninguna silueta, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes de la ciudad. El sudor le escurría por la frente, pero no se detenía. Sentía el corazón atrapado en la garganta. «Por favor, vuelve», murmuraba sin arrogancia, sin control, sin nada, solo un hombre roto ante algo que no comprendía. Lo que más dolía no era el arrepentimiento de haberlo echado, era la idea de que él había estado ahí al alcance de su mano, y él lo trató como basura, como amenaza, como locura, y ahora Miguel decía que estaba sintiendo sus piernas después de 5 años, 5 largos años. Cuando Ricardo finalmente regresó al restaurante, la mesa estaba vacía, los platos fríos, Miguel solo miraba por la ventana. Había lágrimas en los ojos del niño, pero no eran de tristeza. «¿Se fue, verdad?», preguntó sin apartar la vista de la calle. Ricardo se sentó despacio, derrotado. Se pasó la mano por el rostro como si quisiera borrar al hombre que había sido hasta ese momento. Él era real, hijo, y no supe verlo. No se dijo nada más porque no quedaba nada por decir. Solo el peso de una certeza. Había dejado escapar la única oportunidad real de ver a su hijo caminar de nuevo. En los días que siguieron, Ricardo Mendoza dejó de ser el millonario intocable y calculador. Se convirtió en un hombre al borde del colapso. Recorrió Guadalajara como un loco, obsesionado, desfigurado por la culpa. Contrató investigadores privados, revisó cámaras de seguridad de restaurantes, estaciones del metro, plazas públicas, pagó sobornos a empleados de terminales de autobuses, buscó en albergues, hospitales, iglesias, callejones. No dormía, apenas comía. Las llamadas eran frenéticas. Con cada llamada su voz salía más desesperada. «Pago lo que sea, pero encuentren a ese muchacho». Tiene alrededor de 20 años, piel morena, cabello corto, ojos intensos. Vuelvan a revisar, busquen en las colonias, necesito encontrarlo. Mientras el mundo a su alrededor intentaba seguir con normalidad, Ricardo se hundía más y más en un pozo que él mismo había cavado y del cual ninguna cantidad de pesos parecía alcanzar la salida. Miguel, por su parte, también sentía la ausencia. Por un breve momento había vuelto a tener esperanza. Logró mover los dedos de los pies. Sonrió. Dijo: «Papá, se está calentando otra vez». Pero entonces, como si el tiempo se hubiera agotado, todo se detuvo. Las piernas volvieron a dormirse. La sensación desapareció como si nunca hubiera existido, y eso destruyó a Ricardo. «No puede ser solo coincidencia, no puede», repetía una y otra vez, caminando de un lado a otro en su sala. «Él comenzó algo y yo lo eché». Fue en una madrugada fría, después de más de una semana de búsqueda, que el teléfono sonó. Ricardo contestó al primer timbrazo. Del otro lado, la voz de uno de los hombres que había contratado. «Señor Mendoza, encontramos a un joven con las características descritas. Está en un albergue de la colonia Oblatos con su madre». Antes de que la llamada terminara, Ricardo ya tenía la llave del coche en la mano. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, la barba sin afeitar. Ya no parecía el ejecutivo temido e imponente, sino un padre rogando por redención. El albergue era sencillo, modesto, con paredes descascaradas y una escalera de concreto desgastada por el tiempo. Al llegar fue recibido con desconfianza. Nadie entendía qué hacía un hombre en un auto de lujo ahí a esa hora. Pero él solo mostró el nombre, las características del joven y siguió adelante. Caminó por pasillos angostos, llenos de dibujos infantiles pegados con cinta, juguetes rotos, colchones en el suelo. El olor a desinfectante apenas disimulaba el de humedad. Cada paso parecía arrastrarlo hacia un pasado que había enterrado. Cuando se abrió la puerta de uno de los cuartos, se detuvo. Sus ojos fueron directo hacia el joven que dormía, acurrucado sobre una cobija delgada. Era él. El mismo que había enfrentado su orgullo con ojos serenos. El mismo que había tocado las piernas de su hijo con fe silenciosa. Pero fue al ver a la mujer a su lado, sentada, con expresión abatida, que el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Ricardo dio 2 pasos dentro, pero se detuvo completamente desorientado.
No, esto no es posible, murmuró con la voz temblorosa. La mujer alzó el rostro lentamente. A pesar del tiempo, de las marcas de la vida, de la delgadez y el cansancio en la mirada, la reconoció. Carmen, dijo como quien ve un fantasma. Ella no mostró sorpresa. Su rostro se endureció como quien ya esperaba la reaparición de una vieja deuda. Tardaste en reconocerme, pero sí, soy yo, Ricardo. Él dio otro paso, como si aún no estuviera convencido. ¿Qué haces aquí? Él es tu hijo. Carmen asintió con un pequeño gesto. Sí, lo es. ¿Y tú? Tú lo echaste de un restaurante como si fuera una molestia cualquiera, igual que hiciste conmigo. El impacto de sus palabras cayó como un puñetazo. Ricardo retrocedió un paso. Su mente viajó años atrás. Carmen había trabajado con él. Era una de sus empleadas más prometedoras, competente, comprometida, elogiada por todos. Pero cuando quedó embarazada, empezó a llegar tarde, a faltar. Su rendimiento bajó y él, sin dudarlo, sin diálogo, sin empatía, la despidió. Yo no sabía que estabas pasando por todo eso. No sabía que él era tu hijo, balbuceó. Claro que no lo sabías, respondió ella seca, porque nunca quisiste saberlo. Durante unos segundos el silencio se impuso. Ricardo miró al joven dormido y sintió que el corazón le pesaba. El mismo joven al que había humillado era hijo de alguien a quien había descartado. Entonces habló más bajo, con voz casi temblorosa. Él tocó a mi hijo y él sintió sus piernas por primera vez en 5 años. Después se fue. Pero él comenzó algo, Carmen, y yo necesito entender. Carmen cruzó los brazos, respiró hondo. No había espacio para el perdón en ese momento, pero tampoco puertas completamente cerradas. La pregunta no es si quieres entender. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar ahora lo que no quisiste oír antes? Sí, por favor, dijo Ricardo desesperado. Carmen permaneció unos segundos en silencio, como si algo aún le atara las palabras en la garganta. Pero al mirar a su hijo dormido, su pecho pareció finalmente liberar todo lo que había estado atorado durante años. ¿Quieres entender lo que pasó después de que me despediste? Comenzó con una voz firme pero quebrada. Te lo voy a contar. Después de que me echaste embarazada, sin siquiera escucharme, mi vida se volvió un campo de batalla. No conseguí trabajo en ningún lado. Nadie quería contratar a una mujer negra a punto de parir. Ricardo bajó la mirada, tragado por una mezcla de vergüenza e impotencia. Pasé el embarazo en un albergue con ratas, durmiendo en un colchón manchado en el piso. Di a luz sola en un hospital público saturado, sin nadie a mi lado. Cuando salí, no tenía a dónde ir. Me fui a la calle, yo y él. Yo tratando de amamantar a un niño en el frío, con hambre. Él creciendo en banquetas, refugios, filas de sopa. Se pasó la mano por el rostro como quien intenta borrar una película que nunca quiso ver. Todo eso empezó cuando decidiste que yo ya no servía porque mi rendimiento bajó. Claro que bajó. Estaba generando una vida, pero para ti me convertí en solo un número en rojo. Ricardo respiraba con dificultad. Quería responder, justificarse, suplicar, pero no había palabras que alcanzaran frente a lo que escuchaba. Él creció así, sin cuarto, sin juguetes, sin fiesta de cumpleaños. Pero desde muy pequeño, Mateo siempre tuvo algo diferente. Una mirada, una presencia. No sé cómo explicarlo, pero sabía cuando alguien necesitaba algo. Se acercaba a las personas correctas en los momentos justos, nunca por atención. Era como si viera lo que nadie más podía ver. Miró a su hijo con ternura y continuó. Un día vio a un hombre sentado en la banqueta llorando. Me dijo, él necesita ayuda, mamá. Está enfermo por dentro. Y cuando se acercó y lo tocó, él se derrumbó. Empezó a llorar como un niño. Contó que iba a suicidarse, pero no lo hizo porque un joven se sentó a su lado y le dijo, tú todavía eres bueno. Eso pasó muchas veces. Personas tristes, enfermas, rotas. Él solo siente. No hay otra palabra. Ricardo miraba al joven como si estuviera ante algo sagrado. Su mente aún intentaba asimilar que ese muchacho, rechazado, invisible para el mundo, había salvado no solo la vida de desconocidos, sino ahora tal vez también la de su propio hijo. Lo vi entrar al restaurante como si lo supiera, como si fuera directo hacia donde tenía que ir, dijo en un susurro. Porque eso fue lo que pasó. Se despertó ese día y dijo, hoy vamos a encontrar a alguien importante. Yo voy a ayudar, dijo Carmen. Y solo pidió un plato de comida a cambio, dijo Ricardo.
Él no pidió comida como una moneda de cambio, solo te estaba poniendo a prueba. Quería entender qué tipo de persona eras. Carmen se levantó despacio, cruzó los brazos y lo miró a los ojos. Y aún después de todo, sin saber que tú eras el hombre que nos dejó sin suelo, él eligió ayudar a tu hijo porque no guarda rencor. Él carga un propósito y tú tuviste la oportunidad de ver eso. Pero lo echaste como si fuera un farsante. Ricardo dio un paso al frente con la voz atragantada. Lo sé, sé lo que hice, lo arruiné todo, pero quería pedir una nueva oportunidad. No para olvidar el pasado, sino para empezar de otra forma. Carmen mantuvo la mirada firme, sin responder, pero esta vez la dureza ya no era la misma. Había un tipo nuevo de cansancio ahí, el de alguien que ya ha luchado demasiado y en el fondo solo quiere descansar. Vengan conmigo, dijo él, los dos. No es limosna ni caridad, es lo que se merecen, es lo que necesito hacer. El silencio que siguió no duró mucho. Mateo, despierto desde hacía algunos instantes, escuchaba todo en silencio. Cuando Ricardo terminó, solo miró a su madre, luego a él. ¿Podemos irnos, mamá? Eso fue todo lo que dijo, pero eso ya era mucho más que cualquier palabra de perdón. La noche cayó despacio sobre la mansión de Ricardo Mendoza, como si el cielo dudara en apagar por completo el día. Era extraño verla así, iluminada, pero no por ostentación. Por primera vez en años, esa casa enorme de líneas rectas y paredes frías parecía albergar algo más que lujo, parecía guardar esperanza. Cuando Carmen y Mateo cruzaron la gran puerta de entrada, Ricardo se ofreció para mostrarles las habitaciones. Pero Mateo solo lo miró con serenidad y dijo: «Quiero estar un rato con Miguel, solo nosotros dos, en su cuarto». Ricardo dudó por un segundo, sorprendido por la firmeza del joven. Luego simplemente asintió e indicó el camino. «Claro, siéntanse como en casa. Estaré aquí afuera si me necesitan». Mateo avanzó con ligereza, como si ya supiera exactamente a dónde ir. No pidió ayuda ni miró hacia atrás. Caminaba por los pasillos con pasos suaves, como si conociera el lugar sin haberlo pisado antes. No se intimidaba con los cuadros caros, las alfombras persas, los muebles de diseño europeo. Era como si el ambiente no pudiera tocarlo, como si su presencia invirtiera el poder del lugar. Miguel estaba en su cuarto sentado en la cama con la mirada fija en la ventana. Cuando oyó la puerta abrirse, no se sorprendió, pero tampoco se alteró. Era como si lo estuviera esperando. Él entró despacio, cerró la puerta con delicadeza y lo miró como quien pide permiso antes de actuar. «Hola», dijo él en voz baja. «Hola», respondió Miguel con una voz más viva de lo habitual. Mateo caminó hasta el lado de la cama y se sentó en el suelo frente a él. Permaneció unos segundos en silencio, solo observándolo. Miguel bajó la mirada avergonzado. «Mis piernas dejaron de sentir otra vez», dijo él con tristeza. «Solo están dormidas. A veces el alma tarda un poco más en despertar todo por dentro». El joven tomó sus manos pequeñas y frágiles y las sostuvo con una firmeza sorprendente. «¿Confías en mí?», preguntó. Miguel asintió. «Desde el restaurante. Desde el momento en que me miraste». Él sonrió y entonces, con toda la calma del mundo, colocó sus manos sobre las rodillas de Miguel, cerró los ojos y no dijo nada. El cuarto permaneció en silencio. Afuera, los jardines estaban oscuros, bañados solo por la luz de la luna que atravesaba el vidrio. Dentro solo se oía la respiración de ambos. Y entonces, lentamente, algo cambió. Miguel abrió los ojos de par en par. La sensación comenzó como un calor suave. Luego una presión ligera. Luego algo que se movía por dentro. «Está pasando otra vez», susurró con la voz entrecortada. Mateo seguía en silencio, como si su energía fluyera directamente a través de sus manos. Miguel soltó un suspiro fuerte. Los dedos de sus pies se contrajeron. El músculo de la pantorrilla tembló. Llevó las manos hasta las piernas, como queriendo confirmar con el tacto lo que estaba sintiendo. «Está hormigueando, de verdad. Ahora es muy fuerte». Con esfuerzo empujó los pies contra el suelo. Primero uno, luego el otro. La cama crujió levemente. Apoyó las manos en los brazos de la silla y con los ojos abiertos de par en par, hizo fuerza. Mateo lo miraba ahora, inmóvil, atento. Y entonces Miguel se levantó, las piernas temblorosas, el cuerpo inestable, pero estaba de pie por primera vez en 5 años. «Estoy de pie», repetía como si necesitara oírse para creerlo. «Ya estás despertando por dentro y por fuera», dijo Mateo con una sonrisa tranquila. «Solo le recordé a tu cuerpo que aún sabe cómo caminar».
La puerta se abrió despacio y Ricardo apareció en el pasillo. Había esperado afuera, respetando la petición del joven. Pero al ver a su hijo de pie en medio del cuarto, con las manos temblorosas en el aire, como si estuviera aprendiendo a volar, cayó de rodillas. El impacto fue tan grande que no hubo gritos ni reacciones exageradas, solo lágrimas silenciosas, fuertes, desesperadas. Se arrastró hasta su hijo, lo abrazó por las piernas, luego por el torso, luego por el rostro, como si quisiera sostener cada centímetro de ese milagro con sus propias manos. «Tú estás caminando», repetía en shock. Miguel lloraba, pero sonreía. «Él es un superhéroe, papá. Me despertó por dentro». Ricardo volvió el rostro hacia Mateo, que solo los observaba con serenidad, sin orgullo, sin alardes, como quien sabe que lo importante no es ser visto, sino ser necesario. Y en ese cuarto, donde ningún médico, terapeuta ni científico había podido entrar, un joven negro había logrado lo que nadie más pudo, sin aplausos, sin testigos, solo con fe. Ricardo seguía arrodillado en el suelo del cuarto cuando Miguel, con pasos cortos e inseguros, lo ayudó a levantarse. Era como si el hijo ahora sostuviera al padre, no con fuerza física, sino con el milagro que llevaba en las piernas y en la mirada. El hombre se secó el rostro sin saber qué decir, todavía aturdido por lo que había presenciado. Quería agradecer, quería disculparse, quería hacerlo todo al mismo tiempo. Pero Mateo, sentado en la esquina del cuarto, solo observaba en silencio. Su rostro no mostraba exaltación, no había vanidad ni triunfalismo, solo calma profunda, como si aquello para él fuera apenas el comienzo. Horas después, ya en la sala principal de la casa, Ricardo servía agua con las manos temblorosas. Carmen se sentó en el sofá al lado de su hijo, aún sin creer lo que estaba viviendo. Miguel, recostado entre los cojines, ahora sonreía con la serenidad de quien ha reencontrado algo que creía perdido para siempre. Ricardo caminaba de un lado al otro. Necesitaba hablar, hacer algo, romper ese silencio con un gesto a la altura de lo que había sucedido. «Yo no sé cómo agradecerles», comenzó. «Ustedes cambiaron todo, de verdad. Pasé la vida tratando de controlar el mundo con dinero, con influencia, y nada de eso funcionó. Pero ustedes dos hicieron lo imposible». Carmen escuchaba, pero mantenía la mirada fija en Mateo, como si supiera que era de su hijo de donde vendría la respuesta que realmente importaba. «No quiero solo agradecer, quiero actuar. Les voy a dar todo lo que necesiten. Una casa cómoda, digna, seguridad, dinero, un trabajo como te lo mereces, Carmen. Y Mateo, la mejor universidad, las mejores oportunidades. Lo que yo pueda hacer, lo haré. Ustedes se merecen el mundo». El silencio duró solo unos segundos hasta que la voz dulce, pero sorprendentemente firme de Mateo, se alzó como un rayo de sol atravesando la ventana. «Aceptamos la ayuda». Ricardo respiró aliviado, pero antes de que pudiera sonreír, él continuó. «Pero eso no es suficiente». Las palabras atravesaron la sala con una fuerza que no coincidía con el tamaño del cuerpo que las pronunció. Ricardo frunció el ceño confundido. «¿Cómo que no es suficiente?». Mateo lo miró directamente, no con enojo ni con arrogancia, sino con un tipo de claridad que venía de dentro, como quien ve más allá de la superficie. «Tienes que cambiar de verdad, no solo para ayudarnos a nosotros, sino para convertirte en alguien que ya no lastime a nadie más». Ricardo quedó inmóvil como si estuviera frente a un tribunal invisible. Miguel se sentó despacio, atento. Carmen también guardó silencio. «Tienes mucho, señor Ricardo. Tienes poder, tienes voz, tienes alcance. Pero mientras eso solo se use para mantener todo como está, no sirve de nada. Tienes que enseñarle a tu hijo lo que está bien, mostrarle que las personas se equivocan, pero pueden enmendarlo, que el dinero puede ayudar, pero solo si se usa para levantar a quienes han caído. Y que el arrepentimiento no puede ser solo un sentimiento, tiene que convertirse en acción». Esas palabras parecían simples, pero cortaban profundo. Ricardo sintió como si algo dentro de él estuviera siendo expuesto, pero en lugar de defenderse solo bajó la mirada porque era verdad, porque lo sabía, porque en el fondo tal vez era justo lo que siempre había necesitado oír. «Tienes razón», dijo él con la voz quebrada. «Por primera vez en mi vida alguien me dice eso mirándome a los ojos y lo entiendo». Mateo se levantó, fue hasta él y tomó su mano. «Tu hijo empezó a caminar, ahora es tu turno». Y luego lo soltó con un gesto leve, pero que pesó como un juramento. El futuro aún no tenía forma, pero en ese instante Ricardo sabía que no bastaba con arreglar el presente. Era hora de reconstruir el pasado con acciones y tal vez convertirse en alguien de quien no tuviera vergüenza. Las palabras de Mateo resonaron dentro de Ricardo como una orden silenciosa, pero imposible de ignorar. No se trataba de bondad.
Se trataba de reparación. Y él lo sabía, por primera vez con absoluta certeza, que el tiempo de los discursos había terminado. Lo que viniera después tenía que ser visible, real, tocar otras vidas como la de Carmen, como la del propio Miguel, como la de ese joven que sin pedir nada a cambio, lo había visto como alguien aún capaz de cambiar. En los días que siguieron, los primeros pasos fueron casi tímidos, pero consistentes. Ricardo comenzó dentro de su propia empresa, donde durante años reinó con austeridad y distancia. Llamó a los directores, convocó a los departamentos, pidió reportes de exempleados despedidos en procesos dudosos, creó un comité interno solo para revisar todas las desvinculaciones de los últimos 5 años. Quiero reencontrar a cada persona que sufrió una injusticia aquí dentro, y quiero mirarlas a los ojos, dijo enfrentando a una sala llena de ejecutivos perplejos. La noticia se esparció. Era como si una onda de choque recorriera los pasillos. Empleados que antes bajaban la cabeza al verlo, ahora lo observaban con curiosidad y un cierto respeto silencioso. Pero Ricardo no se detuvo ahí. Reunió las ganancias de la última década, revisó inversiones, recortó excesos personales, donó millones de pesos a instituciones que atendían a madres solteras, mujeres en situación de vulnerabilidad, niños en albergues. No lo anunció en redes sociales, no contrató agencias de relaciones públicas, solo lo hizo con discreción, con propósito. Miguel lo acompañaba en muchas de esas acciones. Comenzaron a visitar albergues juntos, clínicas, escuelas públicas. El niño, ahora caminando, aunque aún con algo de inseguridad, empezó a preguntar todo. Quería saber por qué esas personas estaban ahí, por qué algunos lugares no tenían camas, por qué algunos niños no tenían padres. Ricardo respondía como podía y cuando no sabía qué decir, simplemente escuchaba. Era la primera vez en años que aprendía más de lo que enseñaba. «Papá, ¿vamos a seguir haciendo esto?», preguntó Miguel después de una visita a una ONG que cuidaba a niños con discapacidad. Ricardo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «El resto de nuestras vidas, hijo. Ahora vivimos para esto». Y vivían de verdad. Juntos crearon un programa de rehabilitación infantil con fisioterapia gratuita. Ampliaron hogares de acogida. Ricardo comenzó a ofrecer becas dentro de su propia empresa. Creó una cláusula contractual que obligaba a reservar vacantes para madres que estuvieran comenzando de nuevo. Era otro hombre, pero más que eso, era un hombre convirtiéndose en quien debió haber sido desde el principio. A veces, en medio de reuniones con líderes comunitarios o visitas a proyectos sociales, Ricardo se sorprendía mirando a Miguel y pensando en Mateo. Él no pedía nada, no exigía aplausos, solo seguía con su madre, estudiando en silencio, observando todo a distancia, pero su presencia se sentía en cada gesto. Era como si la transformación hubiera comenzado con él y siguiera expandiéndose en círculos invisibles, pero poderosos. Con el paso de las semanas, la gente empezó a notarlo. Periodistas investigaron los cambios, colegas de negocios desconfiaban, algunos criticaban, otros se burlaban, pero a Ricardo ya no le importaba. Por primera vez, su reputación no estaba basada en cifras, sino en algo infinitamente más valioso. No buscaba redención pública, buscaba impacto real y lo estaba encontrando en cada mano estrechada, en cada hogar restaurado, en cada mirada de esperanza recuperada. El sol brillaba alto cuando Ricardo estacionó el auto frente a una casa de un solo piso, recién pintada, con ventanas amplias y un pequeño jardín con flores recién sembradas. Era una mañana tranquila. Pero había algo en el aire que hacía parecer que el tiempo se había desacelerado solo para que ese momento ocurriera. En el asiento trasero, Mateo y Carmen miraban por la ventana sin saber a dónde iban. Miguel, en el asiento delantero, sonreía con los ojos encendidos de expectativa. «¿Dónde estamos?», preguntó Carmen frunciendo el ceño. Ricardo bajó del coche, caminó hacia el costado y abrió la puerta para ellas con un gesto respetuoso, casi ceremonial. «Quiero mostrarles algo», dijo. «Algo que es de ustedes». Ambos bajaron confundidos, caminando lado a lado. Al llegar frente al portón, Ricardo extendió un manojo de llaves hacia Carmen. «Esta casa fue hecha a la medida. Cada pared, cada detalle es de ustedes, no por caridad, sino porque merecen empezar de nuevo en un lugar que respete la historia que llevan». Carmen abrió mucho los ojos. Por un momento no pudo hablar. Pasó la mano por el portón, luego por la madera de la puerta. Era real. Todo era real. «Esto es para nosotros», susurró. «Para ustedes. Y hay más». Ricardo abrió la puerta con cuidado. Adentro, una casa viva.
Sala iluminada, cocina con frutas en el frutero. 2 cuartos, uno de ellos con paredes pintadas de azul claro, repletas de libros, una computadora nueva y un escritorio bajo la ventana. Sobre la cama, un uniforme universitario nuevo doblado con el nombre de Mateo bordado en el bolsillo. Él va a estudiar donde quiera, ya está inscrito. Y tú, Carmen, sacó un sobre del bolsillo y lo puso en sus manos. Tienes un empleo garantizado, no como favor, sino porque tu capacidad siempre mereció un lugar destacado. Ella lo abrió despacio. Era el contrato justo, digno, con un salario en pesos que le permitiría vivir con dignidad. Por primera vez no tendría que elegir entre sobrevivir y cuidar a su hijo. Mateo caminó hasta el centro de la sala y miró a su alrededor con calma. Luego miró a Ricardo, que ahora lo observaba en silencio, esperando cualquier señal, un gesto, una palabra, una sonrisa. Él se acercó despacio, levantó la vista y dijo: «La casa es hermosa, el trabajo es justo, la universidad es maravillosa, pero nada de eso es lo más importante». «¿No?», preguntó Ricardo confundido. Él negó con la cabeza. «Lo más importante es el cambio que estás haciendo, no solo en nuestra vida, sino en la de todos los que todavía puedes alcanzar». Esa frase cayó sobre él como una bendición. No había acusación, no había reproche, solo la constatación serena de alguien que vio germinar la semilla y ahora observaba los frutos. Miguel se acercó, tomó la mano del joven y dijo con los ojos brillando: «Eres como una chispa, ¿sabes? Enciendes a las personas por dentro». Mateo sonrió. «Solo tenemos que recordarles a las personas quiénes eran antes de que se olvidaran». Ricardo respiró hondo, miró al cielo, luego a ese joven que lo había confrontado, sanado, liberado. Abrazó a Carmen con respeto, abrazó a Mateo con gratitud. Y ahí, con los 4 reunidos en silencio, en un nuevo hogar construido sobre las ruinas de antiguos errores, algo se completó, algo que ninguna fortuna podría jamás comprar. Era un nuevo comienzo, pero sobre todo era el reconocimiento del verdadero valor de las personas, de la humildad y de la fe. Y todo empezó con un joven negro que solo pidió un plato de comida a cambio de un milagro.